Hay una gran conexión entre las personas altamente sensibles, el elemento de agua y que otras personas se reflejen en nosotros. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paula, soy sanadora psíquica y medium. Y hoy vengo a hacer esta pequeña reflexión que me surgió primero de la propia experiencia, como siempre. Ya saben que en estas redes hablo siempre desde lo que yo pude experimentar y también de lo que le sucede a muchas de las personas que llegan a las sesiones de sanación. Este término de persona altamente sensible, que lo puedes googlear y buscar en otros creadores de contenido y en otros libros y personas que hablen sobre las capacidades psíquicas y sobre toda esta cuestión emocional, entre muchas comillas, como exacerbada que se vive a lo largo de la vida, guarda mucha relación con el elemento de agua en los mapas natales. Esto es una teoría que no me acuerdo cuándo la escuché por primera vez, pero sí la vez que la vi más desarrollada fue en el libro Medium de Eva Espina, que lo pueden comprar, es un muy buen libro para empezar a conocerse ustedes mismos también en estas capacidades, en donde ella habla de su mapa natal y yo fui a observar el mío y tenía muchísimas similitudes con lo que el libro relataba. Las personas altamente sensibles generalmente tenemos en el mapa natal, la carta natal, en cómo estaba el cielo cuando vos naciste, mucho del elemento agua. Y esto no quiere decir con tener un sol en Piscis, en Cáncer o en Escorpio solamente, sino también con observar cuáles son cuáles fueron los movimientos que hicieron esos planetas, qué conjunciones hay, qué cuadraturas, qué sextiles, o sea, cómo tuvieron interacción esos planetas entre sí. Y no solamente esto de si tengo el Sol, la Luna o Mercurio en un signo de agua. De hecho, esta ya es una apreciación propia y desde mi experiencia, creo que esto de ser una persona altamente sensible se da cuando los planetas que manejan más las cuestiones emocionales, como puede ser Neptuno, como puede ser la Luna, tienen mucho poder en ese mapa natal. Lo que decimos generalmente una persona con polaridad neptuniana, o cuando podemos decir que es una persona que su planeta más dominante dentro de la carta suele ser la Luna. Y acá vamos a esta cuestión de la sensibilidad y el reflejo del agua. Mientras nos criaron siendo niños con tanta cantidad de agua, siempre hay como una sensación de desborde. Si bien, lógicamente, acuérdense que yo hablo desde mi experiencia y no todos lo viven igual, pero suele haber como esta sensación en el niño altamente sensible, como de que no hay un límite, como no comprender todo esto emocional que está pasando en este lugar o con esta persona que está frente a mí, como si no me perteneciera. En realidad, el niño lo siente como si fuese una parte de él. Y de ahí tenemos niños que tienen muchísima melancolía, que tienen miedos, que a veces sienten como que las personas están enojadas con ellos y no necesariamente. Lo que se vivía era una sensación de enojo, de ira, de malestar, pero no era propio, no era para con uno. Muchos años después, y ya más comprendiendo sobre mis capacidades psíquicas y cómo trabajarlo para que esto no me avasallara y no me sintiera tan mal, empecé a hacer este ejercicio de cuando me siento mal, cuando me siento angustiada, cuando me siento excesivamente cansada, cuando siento hastío y así con muchísimas otras emociones, sobre todo de una carga un poco más densa, ¿sí? Cuando yo la siento, empecé a hacer este ejercicio de ponerme un stop, llevarme a mí misma a un momento de concentración muy profunda e indagar de dónde viene esto.
Para mi sorpresa, porque yo nunca lo había entendido así y nadie me lo había explicado, la mayoría de las veces esto venía de mi entorno o de otras personas que reflejaban esto que estaban sintiendo en mí. De hecho, si has empezado a conectar más con esta capacidad de sanar, te puede haber pasado esto de empezar una sesión de sanación y sentir de una forma muy abrupta lo que está sintiendo la otra persona ahí frente a vos. El llanto explosivo y como que te drena y te lleva dolores físicos, sensaciones de ira, de muchísimo malestar. Y ahí es donde uno dice, che, esto es mío, es del otro. Y déjame que te diga, la mayoría de las veces, cuando esto se da en situaciones muy particulares, es porque vos estás abierta y entre tanta agua, el otro está pudiendo reflejar esto en vos. Que no necesariamente esto es malo, ni la otra persona lo hace a propósito, ni nosotros estamos mal por sentirlo. En las sesiones de sanación, muchas veces las personas llegan con todas estas vivencias que se alojaron en su plano emocional o directamente ya en el plano físico en forma de algún dolor más crónico que ya no saben de dónde viene, y muchas veces ha sido como esta permeabilidad. Hasta dónde el otro se reflejó en mí, yo no pude detectar que esto no me pertenecía y me avasalló, me llevó puesto, lo alojé, le di un lugar en mi mente, en mi cuerpo y por consecuencia en todos mis planos. Déjame decirte que parte de esto que nos sucede es también lo maravilloso de poder sentir lo que el otro siente, y esa es una capacidad que no todo el mundo se abre a percibir porque es muy avasallante y porque genera como una sensación de unidad extrema o como que no hay un límite entre el otro y yo. Y eso es muy lindo, muy provechoso, pero hay que saber que esto a veces le pertenece al otro y no es algo que yo tenga que trabajar en mi campo áurico, en mi cuerpo, ni en mi mente. Así que ya sabes, un pequeño ejercicio, si sos una persona altamente sensible, es una, dos, incluso yo te diría 3 veces al día, llevarte a un estado de concentración profunda, analizar qué estás sintiendo en tu cuerpo, qué estás sobrepensando, qué es lo que estás sintiendo emocionalmente y ver cuál fue la base de eso, dónde empezó. Te vas a sorprender de ver que la mayoría de las veces esto empezó como un reflejo del otro.